Hola, ¿qué tal? Aquí encontrándome iniciando este nuevo curso 2020-2021 y me presento, soy Vladimir Soria Freire, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil y quisiera compartir en este primer video, este video introductorio, unas reflexiones iniciales sobre esta extraordinaria materia que vamos a compartir en este semestre, que es epistemología y metodología de las ciencias económicas, una materia que nos permite llegar hacia la filosofía y hacia la ciencia, ¿no? Y que por lo tanto nos permite potenciarnos y con estos conocimientos volvernos personas más interesantes al mismo tiempo que con un mejor dominio de lo que se trata la profesión de los economistas, ¿no? Y para ello, pues quisiera hacerle un pequeño resumen del sílabus que se está proponiendo para esta materia, ¿no? Este sílabus básicamente tiene 4 unidades. La primera unidad hace una referencia a qué es la epistemología, ¿no? Es la epistemología en términos generales, así como también se hace un recorrido de la epistemología de la ciencia económica. Dentro de esta primera unidad, nosotros nos vamos a entrar un poco de quiénes fueron Descartes y David Hume. En el caso de Descartes, que fue un filósofo racionalista, y David Hume, que fue un filósofo empirista, ¿no? Los racionalistas dicen que lo importante son las ideas y los empiristas, en cambio, dicen que lo importante son los hechos. Entonces, partiendo de esto de aquí, vamos a reflexionar sobre cómo los economistas, ya cuando se entra a la epistemología de la ciencia económica, han valorado el tema de las ideas y el tema de la aplicabilidad en la realidad de las mismas, ¿no? Y en ese sentido, ya cuando se ingresa a la unidad número 2, lo que es el surgimiento de la economía política, nos damos cuenta que sobre economía se ha hablado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde hace siglos, probablemente desde hace milenios, y precisamente sobre las distintas posturas, los distintos planteamientos de pensamiento económico es lo que los estudiantes luego en otra materia, historia del pensamiento económico, van a tener, van a estar un poquito más informados, ¿no? Sin embargo, es desde el siglo XVII, ¿no? Con Antoine de Montchatien, y en el siglo XVIII con Adam Smith y su anterior precursor, que fue James Stewart, los que empezaron a hablar de la economía política como una disciplina separada, ¿no? Entonces, la economía política, pues, plantea ya una presentación de cuáles son las ideas económicas. Sin embargo, en epistemología nosotros vamos a diferenciar entre la explicación y la predicción desde las ideas económicas. Y así cuando los economistas clásicos, cuando Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus y Jean-Baptiste Say empiezan a plantear sus teorías de economía política, lo hacen pues explicando, ¿no? Y cuando uno analiza el progreso de la ciencia económica desde el siglo XIX, que es el momento donde hablaron todos estos personajes que previamente he mencionado, y luego la economía del siglo XX y del hoy, del siglo XXI, vamos a darnos cuenta de que en el primer caso los economistas del siglo XIX planteaban ideas que explicaban la realidad económica. Estas ideas se basaban dentro de una cosmovisión platónica, ¿no? ¿A qué me refiero con una cosmovisión platónica? Que se puede llegar a fundamentos o verdades fundamentales sobre la economía, ¿ya? Y estas verdades fundamentales son criterios de verdad con mucha autoridad, ¿no? Entonces, por lo tanto, solamente el economista sabía las verdades de la economía y por tanto él tenía la autoridad
intelectual para hablar sobre economía, no cualquier iniciado, ¿no? Sin embargo, desde John Stuart Mill para adelante, resulta que ya se deja un poco esa excesiva confianza, ¿no? Que viene heredada desde la premodernidad, pero que luego se mantuvo tanto con los racionalistas, ¿se acuerdan que les hablé de Descartes? Como también con los empiristas, Hume y posteriores, ¿no? Entonces, tanto racionalistas como empiristas, de alguna forma, mantuvieron esa cosmovisión de que es posible llegar a verdades fundamentales, ¿no? Entonces, luego hay un rompimiento con ese criterio que fundamentalmente se lo debemos a Popper, el fasciacionismo popperiano, donde Popper dice que la ciencia no tiene solamente que explicar, porque también las ideologías pueden explicar, sino que la ciencia fundamentalmente tienen que predecir. Y desde ese punto de vista, entonces se cae de alguna forma esa visión exageradamente respetable que tenía la ciencia económica, ¿no? Y entonces empieza a tener una visión un poco más modesta, ¿no? Y por lo tanto, ya no hablamos de grandes verdades económicas, o de la gran verdad económica, sino que hablamos ya de tesis, ¿no? De tesis que son momentáneamente aceptadas y que se las sigue aceptando siempre y cuando no hayan sido falseadas, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo se pasa de una visión de verdad, de una verdad fundamental que defiende los grandes autores, hacia tesis, ¿no? O modelos en los cuales uno es más modesto y dice, esta tesis se la sigue aceptando porque, no porque sea verdadera, sino que porque todavía no ha sido falseada, ¿no? Y no hay una pretensión de decir, esta tesis es verdadera, ¿no? Y por tanto, yo tengo la verdad, sino esta tesis todavía no ha sido falseada, ¿ya? Entonces, miren ustedes que el científico economista ya en el siglo XX deja esa visión un poco ególatra, ¿no? De querer decir, yo sé la verdad, sino que apenas yo voy planteando tesis, ¿no? O verdades que son coyunturales hasta que sean falseadas. Y lo importante y los que los estudiantes tienen que tener claro es que en economía uno no tiene que casarse con ninguna teoría, porque en economía no se enseñan verdades, se enseñan tesis, ¿ya? Y por lo tanto, uno no tiene que sentirse mal si una de esas tesis, pensemos en el keynesianismo o pensemos en el liberalismo, ha sido falseada, porque precisamente la actitud del científico es esa, la de buscar de alguna forma, ser riguroso, ¿no? Buscar que las tesis puedan mantener un poder de predicción. Y por lo tanto, debemos ser muy abiertos a la crítica y ser abiertos a la posibilidad de que nuestros planteamientos, nuestras formas de ver o de pensar la economía puedan estar equivocadas, no puedan ser falseadas, porque precisamente esa es la actitud del científico, estar abierto a la falsabilidad. Ahora bien, tenemos nosotros que, sin embargo, los planteamientos económicos, a pesar de ser falseados, no necesariamente son desechados, ¿no? Y el ejemplo más evidente de aquello es precisamente la economía neoclásica, subyacente a las políticas económicas neoliberales que se han aplicado desde la década de los 80 y que se siguen aplicando hoy en el siglo XXI en el contexto de coronavirus en algunos países, ¿no? Entonces, ¿por qué siguen vigentes estas tesis? Bueno, pues hay algunos epistemólogos que hablan de que el paradigma totalmente no ha sido desplazado y hay otros pues que hablan de la retórica económica, es decir, que a pesar de que esas teorías tengan debilidades, sin embargo, todavía siguen siendo muy persuasivas, ¿no? Y en ese sentido hay que recordar el
el libro de John Maynard Keynes, Ensayo sobre la persuasión, ¿no? Keynes en ese sentido es muy interesante, ¿no? Es muy recomendable su lectura, porque Keynes nos dice, el economista es un profesional que debe tener una combinación de atributos que no es muy fácil, ¿no? Dice, el economista tiene que ser un poco matemático, tiene que ser un poco filosófico, tiene que ser un poco historiador y un poco estadista, ¿no? Entonces, se le exige una gran cantidad de cualidades y que evidentemente desde las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas pretendemos aportar a que los estudiantes construyan esas competencias, ¿no? Bueno, finalmente, en las unidades 3 y 4, en el segundo parcial, vamos a avanzar ya con el nacimiento de la economía política clásica y luego con lo que se llama el planteamiento epistemológico de la economía neoclásica, ¿no? Con la corriente principal. Precisamente en este segundo parcial vamos a revisar los planteamientos epistemológicos subyacentes en la microeconomía, en la macroeconomía, tal como se le enseña en las universidades, pero también vamos a avanzar hacia las novedades, ¿no? Lo último que ha ido apareciendo, por ejemplo, la economía neoclásica habla de la teoría del productor, del consumidor, pero ya en el siglo XXI han ganado ya varios premios Nobel de Economía, planteamientos de la psicoeconomía. La psicoeconomía rompe con esta visión del homo economicus o del agente económico racional optimizador, ¿no? Y más bien pues nos dice que el agente económico de hecho no es tan racional, sino que tiene sesgos cognitivos y bueno, pues es muy interesante esa actualización que se hace sobre la microeconomía. Y luego en la macroeconomía que se haya planteado de una síntesis neoclásica entre el planteamiento neoclásico inicial mezclado con Keynes, ¿no? En lo que se llamó la ISLM de Hicks y Hansen, se avanza más allá de aquello, ¿no? Se pasa por la revolución monetarista, pero fundamentalmente se llega a los planteamientos tanto de Robert Lucas como de Fama y como de los macroeconomistas que plantean sobre las expectativas adaptativas y expectativas racionales, que básicamente lo que ellos nos dicen es que es imposible predecir las crisis macroeconómicas. Entonces, eso es un poco golpea, ¿no? Porque se supone que desde Popper en adelante el objetivo de la ciencia no es explicar, sino predecir. Pero luego ya vienen los macroeconomistas, la crítica de Lucas, por ejemplo, dice que es imposible predecir las crisis económicas. Entonces, ¿qué mismo hacen los economistas? Si es que no pueden predecir las crisis económicas. Entonces, una burla de ello típica es que se dice que los economistas son aquellas personas que predicen lo que va a pasar y que luego explican por qué lo que ellos predijeron no ocurrió, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a terminar nuestra materia revisando las reflexiones, por ejemplo, de Dani Rodrik, ¿no? Con respecto al uso de los modelos económicos, las limitaciones que estos tienen, pero también cuáles son las virtudes y por qué nosotros los economistas, si bien es cierto que ya no podemos sentirnos los amos del universo con respecto a la economía, que tenemos la verdad económica con la que podemos entender y solucionar los problemas económicos, y sin embargo, tampoco vamos a caer exactamente lo contrario, ¿no? A decir, ¿y de qué sirve estudiar economía si no se puede hacer nada? Si ya Lucas dice que no se puede predecir las crisis, bueno, eso es lo que dice Lucas, pero, y básicamente, un poco esto es una crítica a lo que se llamó la gran moderación, ¿no? La gran moderación fue ese periodo en el cual los neoliberales dijeron, el Estado no sirve para nada, el mercado lo va a resolver todo. ¿Ya? Cuando viene la crisis del 2008, resulta que el mercado no lo resuelve todo, y entonces es que viene Robert Lucas y dice, sí, es que es imposible, es como querer
predecir los terremotos no se pueden predecir. Bueno, entonces no digan pues que el mercado lo resuelve todo, ¿no? Y tengan, así como se tiene una especie de, se bajó, ¿no?, la arrogancia de decir el mercado lo resuelve todo, pues no digamos que el Estado no sirve para nada tampoco, ¿no? Y en ese sentido, en las últimas sesiones vamos a ver desde un punto de vista macroeconómico cuáles son las teorías alternativas o heterodoxas que nos pueden ayudar a encontrar soluciones parciales. Si bien es cierto, no se puede predecir las crisis, sí se puede ver alertas, ¿no?, de cuándo es que va a pasar la siguiente crisis, ¿no? Una de las cosas con las que quiero terminar esta introducción es que los estudiantes no crean que las crisis es una consecuencia de que en la economía se han hecho las cosas mal. Cuando estudien ustedes Marx y luego cuando estudien a Schumpeter, se van a dar cuenta de que las crisis son necesarias. Por lo tanto, así como los seres humanos nacen, crecen, se reproducen, en algún momento mueren, la economía va a tener periodos inevitablemente de expansión, pero inevitablemente también va a tener periodos de crisis, ¿no? Y lo que importa en economía no es evitar las crisis, sino saber anticiparlas, tener teorías o modelos que nos permitan más o menos explicar la crisis y sobre todo que nos permitan tomar decisiones. Cuando hay expansión, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo sacarle partido a esa bonanza? Y cuando estamos frente a una crisis, ¿qué previsiones hay que tomar? Porque en las crisis no todos pierden. Pierden las mayorías, pero hay una pequeña minoría que se beneficia, ¿no? Entonces, hay que entender que las crisis forman parte del sistema capitalista, hay que entenderlas, hay que revisar las distintas teorías. No se trata de ello nuestra materia es un poco más enseñarnos cuál es el bosque, ¿no? Lo que nosotros hacemos es una panorámica, por eso es que esta materia es fantástica, a mí me encanta, ¿ya? Y claro, uno puede hablar mucho de lo que le encanta o de lo que ama, ¿no? Yo podría hablar mucho del amor e intentar explicarles a ustedes sobre el amor, pero la única forma que cada uno de los estudiantes pueda comprender el amor es enamorándose. Entonces, haciendo un símil a esto último, yo les puedo hablar muchas cosas interesantes y fascinantes de la economía, pero la única forma en que ustedes puedan encontrarle provecho es verdaderamente estudiando, ¿no? Entonces, yo no les puedo obligar a que estudien, y de hecho, en estas clases virtuales hay toda una gran posibilidad para no ser honesto. Y seguramente si se lo proponen, lo van a lograr, ¿no? Y cuando se les manden tareas, lecturas, etcétera, a lo mejor podrían no hacerla y podrían creer que eso es bueno, ¿no? Porque le vi la cara al profesor o me salí con la mía. Sin embargo, yo creo que es una apuesta a pura pérdida porque podemos ganar bastante con el entendimiento y la comprensión de cada uno de los puntos que se plantean en esta materia. Y la verdad que si vamos a invertir tiempo en el estudio de esta materia, pues que valga la pena esa inversión de tiempo, ¿no? De acuerdo al enfoque de frecuencia relativa, la mayor parte de mis estudiantes aprueban. Por lo tanto, la aprobación de la materia no es gran mérito, la verdad. El gran mérito para cada uno de ustedes, estimados estudiantes, es que sientan que hay una diferencia significativa entre lo que sabían antes de empezar esta materia y lo que alcanzan a poder entender y explicar una vez que la hemos culminado. Si he logrado un avance significativo en la comprensión tanto del objeto como del método de la economía, es decir, que ustedes sepan no solamente qué tratamos los economistas, sino cómo lo tratamos.
es decir, los contenidos y los métodos, si tienen una comprensión mucho más completa y global de aquello, me sentiré satisfecho y no diré, pues como dijo Simón Bolívar, he arado en el mar, sino todo lo contrario, he sembrado semillas importantes que seguramente van a generar grandes árboles, ¿no? Y la última reflexión, para poder ver bien el horizonte, hay que subirse sobre hombros de gigantes, ¿no? Eso decía Newton, y esos gigantes son estos gigantes de la epistemología que vamos a ver aquí en nuestra materia, ¿no? Y que se los adelanto, ¿cuáles son? Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, John Neville Keynes, el papá de John Maynard Keynes, el propio John Maynard, el monetarista Milton Friedman, y pues Robert Lucas, del que ya hemos hablado, Eugene Fama, y la última premio Nobel de Economía, Esther Duflo, entre otros, ¿no? Es una gran alegría haberme dirigido hacia ustedes y espero que puedan disfrutar esta materia tanto como yo aspiro que así sea, ¿no? Muchas gracias por la atención y pues que sea lo que tenga que ser.